¿Alguna vez has notado que cuando dejas de esforzarte tanto por gustar, atraer o lograr algo, las cosas simplemente empiezan a fluir? La llamada ley del regreso sugiere que cuanto menos persigues algo con desesperación, más fácil llega a ti. Este principio, que parece ir contra la lógica tradicional del esfuerzo constante, tiene raíces profundas en la psicología y en cómo funciona la energía en las relaciones humanas. Hoy exploramos por qué a veces dejar de intentar puede ser la mejor estrategia para conquistar más. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido alguna situación en la que, al soltar el control, conseguiste lo que querías? ¿Crees que esta ley realmente funciona o es solo una coincidencia? La ley inversa. ¿Por qué esforzarse demasiado repele el éxito? La ley inversa, también conocida como ley del esfuerzo inverso o ley de rendimiento inverso, es un principio psicológico y filosófico que sostiene que, en ciertas circunstancias, cuanto más se intenta conseguir algo de manera deliberada, más difícil se vuelve lograrlo. Este fenómeno fue formulado con claridad por el filósofo británico Alan Watts, quien expresó que cuanto más se intenta nadar, más se hunde. Cuanto más se intenta respirar profundamente, más se hiperventila. Este principio no se limita a una dimensión específica de la vida humana. Se puede aplicar a diversos ámbitos como el emocional, el social, el profesional y el espiritual. En esencia, la ley inversa establece que ciertos objetivos no pueden alcanzarse por medios directos o forzados, y que el exceso de esfuerzo consciente puede convertirse en un obstáculo en lugar de una ventaja. Mecanismo psicológico. Desde un punto de vista psicológico, la ley inversa se explica a través de la autoconciencia excesiva y el control cognitivo rígido. Cuando una persona dirige su atención de forma obsesiva hacia la obtención de un resultado específico, como dormir, relajarse, ser carismático o incluso alcanzar la felicidad, se produce una tensión interna. Esta tensión bloquea los procesos automáticos y naturales que normalmente permitirían que el objetivo se alcanzara sin dificultad. Por ejemplo, el insomnio muchas veces se agrava precisamente por el deseo intenso de dormir. El acto de tratar de dormir requiere un esfuerzo mental que interfiere con el estado de relajación necesario para que el sueño se produzca de manera espontánea. La paradoja es que al dejar de intentarlo, el cuerpo y la mente se liberan de la presión y el sueño llega por sí solo. Aplicaciones en el rendimiento y el éxito. En el ámbito del rendimiento, como el deporte, el arte o el trabajo intelectual, la ley inversa se manifiesta cuando la ansiedad por rendir impide que las habilidades se desplieguen con fluidez. Un atleta que se obsesiona con ejecutar a la perfección un movimiento puede tensarse demasiado, perdiendo la coordinación que solo se logra a través de la práctica natural y el automatismo. Del mismo modo, un escritor bloqueado por la presión de escribir algo perfecto puede quedar paralizado, mientras que cuando escribe sin expectativas, las ideas fluyen con mayor facilidad. En términos de éxito profesional, las personas que se obsesionan con ser exitosas a menudo actúan desde un lugar de carencia o ansiedad. Esta actitud puede traducirse en comportamientos forzados, falta de autenticidad o decisiones reactivas que, en lugar de atraer oportunidades, generan rechazo o ineficacia. El éxito, entendido como el reconocimiento o la realización externa, muchas veces se produce como un efecto colateral de la acción constante, orientada, pero no desesperada. Diferencia entre esfuerzo y obsesión. Es importante diferenciar entre esfuerzo disciplinado y esfuerzo compulsivo. El primero implica constancia y enfoque, mientras que el segundo está motivado por la ansiedad de controlar resultados. La ley inversa no sugiere que no se deba trabajar, estudiar o practicar.
Más bien, indica que ciertas cosas no se alcanzan a través del esfuerzo directo, sino mediante una disposición interna de soltar, confiar y permitir que los procesos sigan su curso natural. Este principio también se relaciona con conceptos orientales como el Wu Wei del taoísmo, que se traduce como acción sin esfuerzo o no interferencia. La idea es que la armonía y la eficacia surgen cuando uno actúa en consonancia con el flujo natural de las cosas, en lugar de luchar contra ellas con resistencia voluntarista. Conclusión: la ley inversa es una observación sobre el comportamiento humano que señala cómo el esfuerzo excesivo y el intento consciente de controlar ciertos aspectos de la experiencia pueden resultar contraproducentes. En lugar de forzar los resultados, muchas veces es más efectivo adoptar una actitud de apertura, fluidez y acción coherente. Reconocer los límites del control consciente no implica pasividad, sino inteligencia para distinguir entre lo que se puede dirigir y lo que debe dejarse acontecer. En muchos casos, el éxito no es una meta que se conquista de frente, sino una consecuencia que se permite emerger. ¿Por qué no tienes éxito sin importar lo que hagas? ¿Cuál es tu frecuencia de vibración? El éxito, entendido como la realización de metas personales, profesionales o económicas, muchas veces parece esquivo a pesar del esfuerzo constante. Esto ha llevado a algunas personas a buscar explicaciones más allá de lo tangible, recurriendo a conceptos como la frecuencia de vibración, un término popularizado dentro de corrientes de pensamiento espiritual y pseudocientífico. Aunque no hay base científica que respalde este concepto como una variable medible, resulta útil analizarlo como una metáfora de los estados mentales, emocionales y conductuales que pueden influir en los resultados que una persona obtiene en la vida. La idea de la frecuencia de vibración parte de la premisa de que todo en el universo está en constante movimiento y que cada pensamiento, emoción y acción genera una vibración. En este marco, vibraciones altas están asociadas con estados mentales positivos como gratitud, enfoque, responsabilidad y claridad, mientras que las vibraciones bajas se relacionan con emociones como la ira, el miedo, la duda y la victimización. Desde esta perspectiva, una frecuencia vibratoria baja no favorece la creación de condiciones para el éxito, ya que se asocia con una visión distorsionada de la realidad, baja autoestima, comportamientos autodestructivos y decisiones reactivas. Ahora bien, si una persona no logra el éxito sin importar cuánto se esfuerce, puede que no se trate únicamente del trabajo realizado, sino del estado interno desde el cual actúa. El esfuerzo por sí solo no garantiza resultados si está guiado por una mentalidad negativa, dispersa o basada en la escasez. Por ejemplo, una persona que actúa desde la desesperación puede tomar decisiones precipitadas. Otra que se mueve por miedo al fracaso puede evitar riesgos necesarios. En este sentido, su frecuencia de vibración se mantiene baja, impidiendo la alineación entre lo que se desea y lo que realmente se proyecta hacia el entorno. Además, la frecuencia de vibración también puede entenderse como la calidad del enfoque. Un individuo que actúa sin claridad de propósito, sin sistemas o con hábitos inconstantes, suele dispersar su energía en múltiples direcciones sin lograr profundidad en ninguna. Aunque trabaje mucho, ese trabajo carece de dirección estratégica. En cambio, alguien con enfoque sostenido y hábitos disciplinados puede lograr avances significativos con menos esfuerzo, ya que su energía está concentrada. En este sentido, la frecuencia de vibración puede ser vista como el nivel de orden interno y coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Otro factor que puede impedir el éxito, aun con esfuerzo, es la desconexión con la realidad.
Si una persona persiste en un camino que ya ha mostrado señales claras de ser inefectivo por apego o terquedad, no está ajustando su enfoque a la retroalimentación que ofrece la vida. En estos casos, más que vibrar bajo, lo que ocurre es una falta de percepción crítica y adaptabilidad. La falta de éxito puede entonces no deberse a una supuesta vibración, sino a una desconexión entre la estrategia empleada y las condiciones objetivas del entorno. Por lo tanto, hablar de frecuencia de vibración puede ser útil como una forma simbólica de referirse a la calidad del pensamiento, el nivel de conciencia y la coherencia emocional y conductual con la que una persona enfrenta la vida. No se trata de una energía invisible que mágicamente atrae o repele experiencias, sino de un marco que ayuda a reflexionar sobre si el estado interno desde el cual se actúa es realmente funcional para alcanzar lo que se desea. En resumen, si no se tiene éxito sin importar lo que se haga, es necesario revisar no solo las acciones externas, sino también los patrones mentales, las emociones predominantes, el nivel de autoconocimiento y la capacidad de tomar decisiones consistentes con una visión clara. En este sentido, elevar la frecuencia de vibración sería, en términos prácticos, un llamado a elevar el nivel de conciencia, responsabilidad y alineación interna. ¿Qué es el estado de flujo y por qué la acción sin esfuerzo es el secreto del logro supremo? El estado de flujo, conocido también como flow, es un concepto desarrollado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Se refiere a un estado mental en el que una persona se encuentra completamente enfocada en una actividad, con un nivel de concentración y rendimiento óptimos. En este estado, la percepción del tiempo se distorsiona, el sentido del yo se desvanece temporalmente y la ejecución de la tarea se percibe como automática, fluida y continua. No hay conflicto interno ni distracción. Todo el potencial cognitivo y físico está orientado hacia una sola dirección, la acción que se está realizando. El estado de flujo no ocurre por azar. Surge cuando se cumplen ciertas condiciones. La actividad debe tener objetivos claros, ofrecer retroalimentación inmediata y presentar un nivel de desafío proporcional a las habilidades del individuo. Si la tarea es demasiado fácil, se produce aburrimiento. Si es demasiado difícil, aparece la ansiedad. El flujo, entonces, se manifiesta en ese punto de equilibrio donde el individuo se enfrenta a una tarea que exige su máximo desempeño, pero sin llegar a desbordar sus capacidades. La idea de acción sin esfuerzo no debe entenderse como pasividad ni ausencia de trabajo. Se refiere a una forma de actuar en la que no hay fricción entre el sujeto y la tarea. En el estado de flujo, la acción ocurre de forma espontánea, sin una intervención deliberada del pensamiento consciente. El individuo no se detiene a cuestionar cada paso, ni a evaluar constantemente su desempeño. La acción ocurre como una extensión natural del propio ser. Esta fluidez no es producto del azar, sino de la preparación, la experiencia y la alineación entre intención, capacidad y contexto. En este sentido, la acción sin esfuerzo representa una forma de operar donde no hay resistencia interna ni conflicto psicológico. El cuerpo y la mente están completamente integrados con la tarea. No hay duda ni necesidad de motivación externa. La acción se ejecuta con precisión porque todo el sistema interno está alineado con lo que se está haciendo. Esta condición permite que el rendimiento alcance su punto máximo sin desgaste innecesario. Desde una perspectiva funcional, este tipo de acción es superior a los modelos tradicionales de esfuerzo forzado y disciplina rígida. Cuando se actúa desde el flujo, se reduce el consumo de energía mental en la toma de decisiones repetitivas o en el manejo de distracciones. Esto incrementa la eficiencia,
mejora el aprendizaje y fortalece la conexión entre práctica y dominio. Mientras que el esfuerzo constante requiere motivación y fuerza de voluntad, el flujo opera desde una mecánica natural donde la tarea se convierte en su propia recompensa. Por esta razón, muchas corrientes filosóficas y prácticas tradicionales de desarrollo humano, como el taoísmo con su principio de Wu Wei, no acción forzada, coinciden en que el mayor nivel de logro se produce cuando el individuo deja de imponer su voluntad contra el entorno y, en cambio, se mueve en sincronía con él. La acción sin esfuerzo no significa no actuar, sino actuar de manera coherente, oportuna y precisa. Es una forma de operar donde no hay fricción interna, ni lucha constante, ni necesidad de forzar los resultados. Por lo tanto, el estado de flujo y la acción sin esfuerzo son expresiones de un nivel avanzado de integración entre el individuo, su tarea y el entorno. Lograr este estado no es una cuestión de azar ni de talento innato, sino de práctica consciente, autorregulación y enfoque. El secreto del logro supremo no reside en trabajar más duro, sino en trabajar con mayor alineación y claridad, desde un estado interno que no se opone a la acción, sino que la facilita naturalmente. La ley del esfuerzo invertido. Cómo el deseo crea oposición interna. La ley del esfuerzo invertido, formulada inicialmente por Aldous Huxley y más tarde explorada en contextos psicológicos y filosóficos, establece que cuanto más se desea intensamente lograr algo desde una actitud de ansiedad o necesidad, más difícil se vuelve alcanzarlo. Este principio sugiere que el deseo excesivo no moviliza la acción efectiva, sino que genera una forma de resistencia interna que bloquea el resultado buscado. En otras palabras, cuanto más desesperadamente se quiere algo, más se sabotea inconscientemente el camino hacia ello. La mente humana opera en diferentes niveles. Cuando una persona desea algo con intensidad, desde una posición de carencia o urgencia, se activan mecanismos de tensión y autoobservación que interfieren con la ejecución natural y fluida de las acciones. El deseo compulsivo introduce una división interna entre el yo que quiere y el yo que actúa. Esta división fragmenta la atención, disminuye la claridad y promueve el autojuicio constante, elementos que obstaculizan el rendimiento y generan contradicción. En contextos prácticos, esto se manifiesta con claridad. Un estudiante que se obsesiona con obtener una calificación perfecta puede bloquearse durante un examen por miedo al error. Un atleta que desea desesperadamente ganar puede tensar su cuerpo al punto de disminuir su precisión. Una persona que ansía gustar en una conversación puede terminar actuando de manera artificial o forzada, provocando el efecto contrario al que buscaba. En todos estos casos, el deseo excesivo genera una forma de presión interna que interfiere con la acción natural y eficiente. La ley del esfuerzo invertido también se relaciona con el concepto de resistencia psicológica. Cuando se persigue algo desde la desesperación, la mente entra en un estado de hipervigilancia, analiza, juzga y corrige cada paso, lo cual impide la espontaneidad. Esta fricción interna consume energía mental y emocional, haciendo que la acción se perciba como forzada y agotadora. Además, el deseo desenfrenado tiende a fijarse en un resultado específico, lo que restringe la apertura a nuevas posibilidades o soluciones imprevistas. En cambio, cuando se actúa desde una actitud de atención presente, sin apego obsesivo al resultado, el cuerpo y la mente operan con mayor coherencia. Esta forma de actuar no implica falta de intención o de compromiso, sino ausencia de tensión innecesaria. La acción se convierte en una extensión natural del pensamiento, no en una lucha contra el mismo.
Aquí es donde se entiende por qué el verdadero dominio no se alcanza por medio del control forzado, sino a través de la integración y la fluidez. Este principio tiene aplicaciones directas en múltiples áreas: productividad, relaciones personales, deporte, arte, estudios y desarrollo personal. La clave está en identificar cuándo el deseo comienza a convertirse en un obstáculo disfrazado de motivación. En lugar de insistir compulsivamente, se trata de cultivar una intención clara acompañada de desapego emocional. Esta combinación permite actuar con determinación, pero sin resistencia interna. Invitamos a quienes leen o escuchan este contenido a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida has notado que cuanto más te esfuerzas, menos resultados obtienes? ¿Has experimentado cómo el deseo puede transformarse en una forma de autosabotaje? Deja tu respuesta en los comentarios con afirmaciones como: reconozco cómo el deseo excesivo me ha bloqueado en el pasado. Aprendo a actuar sin resistencia, desde la claridad. Ahora entiendo el poder de soltar el control. Explorar la ley del esfuerzo invertido no significa renunciar a los objetivos, sino modificar la manera en que se relaciona con ellos. Actuar con enfoque, pero sin tensión. Avanzar con intención, pero sin apego. Esa es la dirección funcional que libera la acción del peso del deseo. ¿Cuáles son las cuartas y quintas grandes claves para el retroceso? En el camino del desarrollo personal, profesional o espiritual, el retroceso no siempre ocurre por causas externas. Muchas veces es consecuencia directa de patrones internos mal gestionados. Comprender cuáles son las claves que conducen al estancamiento o al retroceso permite neutralizar conductas ineficaces antes de que se vuelvan hábitos. En esta línea, la cuarta y la quinta gran clave para el retroceso revelan mecanismos sutiles, pero profundamente corrosivos. Cuarta clave para el retroceso: el exceso de análisis y la postergación crónica. Una de las formas más comunes de auto-boicot es el exceso de análisis, también conocido como parálisis por análisis. Este fenómeno ocurre cuando una persona intenta prever todos los escenarios posibles antes de actuar. La mente, en vez de centrarse en la acción concreta, se pierde en un ciclo interminable de planificación, corrección y evaluación hipotética. Esta conducta genera postergación crónica. El resultado es una acumulación de ideas sin ejecución, proyectos detenidos por miedo a equivocarse y una creciente pérdida de confianza en la propia capacidad de avanzar. El exceso de análisis es una forma encubierta de miedo disfrazada de prudencia. Quien cae en este patrón rara vez lo reconoce como tal, ya que desde fuera parece estar trabajando, pensando o estructurando. Pero internamente se está evitando el riesgo real de la acción. Esta clave representa una trampa mental. Mientras más se piensa, menos se actúa. Y mientras menos se actúa, más se refuerza el ciclo de duda, inseguridad y retroceso. Quinta clave para el retroceso: la dependencia de validación externa. Otra causa silenciosa de retroceso es la necesidad constante de aprobación. Cuando las decisiones, acciones o ideas dependen del reconocimiento o la aceptación de otros, se pierde soberanía interna. Esta dependencia puede no ser evidente, pero se manifiesta en pequeñas formas. Esperar elogios para sentirse competente, necesitar aprobación antes de tomar una decisión o modificar el rumbo para evitar críticas. La validación externa se convierte en una trampa cuando define el valor personal. El problema no está en recibir reconocimiento, sino en depender de él para avanzar. Esto genera una conducta reactiva en lugar de proactiva. El foco ya no está en la coherencia con los propios valores, sino en adaptarse a las expectativas del entorno.
Esta falta de dirección interna lleva al desgaste emocional, a la pérdida de autenticidad y finalmente al retroceso. Reflexión y acción. Estas claves no se presentan de manera abrupta, se instalan lentamente como patrones de pensamiento y comportamiento. Por eso, identificarlas a tiempo es fundamental. La toma de conciencia es el primer paso para revertir la inercia del retroceso. Invitamos a quienes leen o ven este contenido a participar activamente en la conversación. Comenta con afirmaciones como: reconozco cuando estoy pensando demasiado en lugar de actuar. Estoy dejando de buscar validación externa para avanzar con autonomía. Elijo ejecutar, no postergar. Decido avanzar desde mi criterio, no desde la aprobación ajena. El retroceso no siempre es una caída visible. A menudo es una acumulación invisible de pequeñas decisiones evitadas, acciones postergadas y validaciones buscadas. Identificar y neutralizar estas claves es un acto de responsabilidad personal. Sin emociones, sin dramatismo, solo observación directa y corrección de rumbo.